vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús y nos vamos a adentrar primero en el contenido de las enseñanzas. De las enseñanzas principales que encontramos de Jesús, la que podemos remarcar primero es esta, hablar acerca del reino de Dios. Decíamos que en los sinópticos aparece 85 veces y en Juan aparecen solamente 2 veces en un mismo versículo, allí en el capítulo 3. Y que por lo general en los evangelios de Marcos y de Lucas vamos a encontrar que se dice el reino de Dios, pero a Mateo le gusta decir el reino de los cielos. A él le gusta hablar de el Padre que está en los cielos, le gusta utilizar esa forma de expresarse acerca de Dios. Y algunos creen que tiene que ver con el público de Mateo. A diferencia de Marcos, que entendemos que lo hizo en un contexto romano, que seguramente fue un público más cercano, ¿no?, al territorio de Roma, o en el caso de Lucas, que al parecer fue a los griegos, a un público más amplio. En el caso de Mateo vemos que él escribe a un público judeo-cristiano, judíos que se habían convertido a la fe. Entonces, en ese detalle algunos entienden de que tal vez Mateo buscaba decir el reino de los cielos para no tener que repetir el nombre de Dios en tantas oportunidades, por el respeto que le tiene, ¿no?, el judío a mencionar el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, esa es una de las teorías ahí, por qué él reemplaza reino de Dios con reino de los cielos. Y aunque sea una enseñanza que aparece en tantas oportunidades, ¿no?, en especial en los sinópticos, Jesús nunca termina de definir con precisión a qué se refiere el término el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces eso genera de que hay distintas interpretaciones, tal vez hasta algunas que otras contradicciones. Y nos da la idea de que se está refiriendo desde la revelación bíblica, ¿no?, desde lo que entendemos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se puede estar refiriendo al cielo, a ese destino del creyente, ¿no?, cuando Él venga en su reino y las moradas que Él prepara para estar junto al Padre. Hay versículos que también nos llevan a pensar en un reino milenial, en un gobierno literal sobre la tierra, donde Jesús viene y establece su reino sobre la tierra. Esto también construido, ¿no?, en base a profecías y a tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y también hay, ¿no?, el aspecto, uno tal vez lo podría decir alegórico, ¿no?, en el aspecto de la sociedad, donde los principios, ¿no?, del reino están establecidos y entonces algo así como un reino nuevo, sin desigualdades. Hay muchos creyentes que en muchas iglesias, en muchos lugares que hablan sobre esto, ¿no?, la transformación que la iglesia tiene que producir en la sociedad. Nosotros hablamos, ¿no?, acerca de extender el reino de Dios muchas veces. Así que una diversidad, ¿no?, de aspectos que uno puede ver acerca del reino que no nos dejan poner ¿no?, una idea sola. Si lo vemos desde el punto de vista del trasfondo, ¿no?, que el Antiguo Testamento le da a la llegada, ¿no?, luego del Nuevo Testamento con Jesús y su ministerio, hay una palabra griega que se utiliza cada vez que se habla acerca del reino, que es la palabra basileia. Y es una palabra que se usa en el griego para hablar de dominación, de gobierno. Y aun cuando en el Antiguo Testamento no aparece la expresión reino de Dios, sí hay una idea que impregna los libros proféticos, por ejemplo, mostrando a Dios como rey, tanto de Israel como del mundo entero. ¿Se entiende? Entonces, si bien no está tan específico como en el Nuevo Testamento, donde Jesús comienza su predicación diciendo arrepentidos porque el reino
de los cielos se ha acercado, sí en el Antiguo Testamento encontramos versículos que van a hablar acerca de Dios como Rey, soberano, tanto de Israel como del universo. Por ejemplo, allí tenemos a Isaías que profetiza, ¿no? El Señor, ¿no? Él es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro Rey. La expresión esta, en griego, Basilea Tuteu, que es el reino de Dios, se tiene que entender como el gobierno, como la soberanía de Dios. Y vamos a ver que tiene un carácter presente y al mismo tiempo tiene un carácter futuro. La semana pasada nos adelantamos un poquito de esto cuando estábamos hablando de las sanidades, ¿no? Porque no podíamos hablar de sanidades sin hablar también del mensaje, ¿no? La predicación de Jesús acompañada por las señales, ¿no? Y vamos a volver un poquito a eso, así que no me voy a adelantar, pero hay un episodio puntual, ¿no? El que mencionamos la semana pasada, cuando Jesús se enfrenta a los religiosos y que le dicen, este está poseído y lo hace por el poder del demonio, estas expulsiones, etc. Así que esta referencia a Dios tanto como Dios de Israel, como Dios soberano de todo el mundo. Así que esto es un poco la idea con la que ya viene el Antiguo Testamento. Hay muchos versículos, ¿no? Que no los estamos mencionando, que dan esa idea, profecías que hablaban acerca de que un día el Mesías iba a gobernar desde Jerusalén y que año tras año todas las naciones iban a venir a adorarle, que él iba a gobernar con justicia, muchísimo acerca del día del Señor, ¿no? Es un poco el trasfondo que el Antiguo Testamento daba a esta idea de que un día Dios iba a venir a gobernar sobre y desde Israel. Y ahí entonces llegamos al Nuevo Testamento con la llegada de Jesús, que como lo mencionamos, Él va a comenzar, allí lo tenemos en el libro de, por ejemplo, de Marcos, ¿no? En el primer capítulo, tanto en la voz en los labios de Juan el Bautista como de Jesús, hablando acerca de la llegada de este nuevo tiempo. Dice allí en el libro de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, que Jesús había salido predicando el Evangelio diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En mi Biblia ahí hay una referencia al libro de Daniel, capítulo 2. Así que había esta idea de la llegada del Señor. Con este mensaje. Ahí en los versículos antes, cuando Juan está predicando, él estaba hablando de preparar el camino del Señor, esta idea de una obra de Dios que iba a tomar lugar allí en medio del pueblo para el tiempo que Juan estaba predicando. Y Jesús mismo entonces se va a tomar de estas palabras y a hablar de esto, de que el reino había llegado. Ahí leímos recién la referencia de Marcos. Marcos lo pone como lo primero que Jesús dijo, ¿sí? Resume de esa forma el mensaje de Jesús como inicia. Cuando vamos a Marcos capítulo 3, tenemos ahí el relato paralelo con los otros sinópticos acerca de persona enferma y endemoniada que Jesús sana, Jesús libera y que Jesús va a proclamar eso, es decir, si yo lo hago no por el poder de Beelzebú, entonces Satanás está dividido en contra suyo, pero si por el poder de Dios estoy obrando, ¿no? Entonces es una confirmación de que el reino de los cielos ha llegado. Muy temprano de vuelta en su ministerio. Jesús va a seguir con su ministerio y van a venir los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús, che, ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? Y él va a apuntar hacia sus señales como una demostración de que se estaban cumpliendo las profecías acerca de lo que el Mesías iba a venir a hacer. En otras palabras, también afirmando la llegada del reino de esa forma. En el relato de Lucas, en el capítulo 4, Lucas va a comenzar el relato de su evangelio poniendo el episodio en Nazaret.
Los otros sinópticos lo van a tener un poco más adelante, pero Lucas lo tiene allí en el capítulo 4. Es ese episodio donde Jesús en la sinagoga, allí en Nazaret, en su tierra natal, abre el rollo de Isaías 61 y declara toda esa profecía del Mesías, ¿no? Con la obra del Mesías de venir a libertar al cautivo, de sanar al enfermo, estando ungido de parte de Dios, ¿no? Para aquella obra, diciendo, hoy se ha cumplido esto. Entonces, la llegada de Jesús, él en sus propios labios, en sus propias declaraciones, va a afirmar, el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo que va a hacer es romper con todos los preconceptos mesiánicos. Y en esto creo que seguramente ustedes lo habrán escuchado, es algo que se habla mucho, ¿no? En la iglesia, en una predicación, sí, que los judíos malentendían, ¿no? A Jesús, y ellos veían que a Jesús como alguien que los iba a libertar del poder romano, etcétera, ¿no? Y es verdad, y lo hacían con razón. No lo hacían solo por una necesidad del momento, de que estaban sufriendo bajo el imperio romano, sino que había suficiente material bíblico para encauzar la mirada, ¿no? En que el Mesías iba a ser alguien que iba a libertar políticamente a Israel como nación. Entonces la expectativa tenía, por decir así, su fundamento bíblico. Por eso Jesús va a romper con todos los preconceptos, le va a romper con todo lo que ellos pensaban acerca, ¿no? del Mesías, al de repente mostrar que era algo más, que no era simplemente una cuestión política, un libertador político, sino que Jesús va a inaugurar un reinado que también incluía la transformación personal. Entonces, ellos esperaban un Mesías poderoso que derrote al imperio gobernante, que cumpla con las profecías, y de repente Jesús pone la otra mejilla. De repente Jesús se deja escupir, se deja golpear y se deja martirizar, ¿no? Al punto de muerte de cruz. Y había algunos que todavía seguían allí sin entender completamente lo que estaba pasando. Nos va a contar Lucas allí en la post-resurrección cómo dos discípulos que no eran de los 12, ¿no? Camino de Maús, iban allí comentando, ¿no? Todo lo que había pasado, y Jesús se les aparece. Y Jesús le tiene que ir explicando las escrituras para que puedan entender, porque todavía no habían entendido todo lo que había pasado. Y de repente se nos murió nuestro héroe y se habían ido, y toda la expectativa de lo que iba a pasar no se había cumplido. Porque lo que Jesús va a mostrar es que el reino de los cielos es una hora, es un ya. Porque cuando Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, allí en Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Él le dice ahí a los fariseos, a los religiosos, si esto está pasando por medio del poder de Dios, del Espíritu de Dios sobre mí, es una demostración de que el reino ha llegado. Y no es que el reino llegó y se fue. Vamos a ver de que Jesús va a hablar mucho acerca del reino, va a dar un montón de parábolas para contar cómo el reino comienza con algo pequeño, que luego se va a extender, cómo el reino es como levadura, que va a influenciar lo que tiene alrededor. En ningún momento nos deja la idea de que el reino empezó y vuelve a retomar cuando Él vuelva. Por eso nosotros hablamos de esta forma y hablamos de la extensión del reino, ¿no? Seguramente lo debe escuchar casi semanalmente en su iglesia, hablar acerca de extender el reino de Dios. Es más, en la oración de Jesús, que vamos a ver allí incluida dentro del Sermón del Monte, allí en Mateo, entre el 5 y el 7, no vamos a encontrar al Padre Nuestro, el tema del reino de los cielos es un tema central, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay un montón de elementos que hablan de un tiempo futuro. Entonces, lo que Jesús va a venir a revelar con su llegada acerca del reino, a enseñar por medio de las parábolas, por medio de las conversaciones que Él va a tener con sus discípulos en distintas situaciones, y poner esta enseñanza del reino como algo central, es que el reino es algo que sí, que está ahora ya en medio de nosotros, pero es algo también futuro, que todavía no está manifestado completamente. Hablar acerca del reino que va a venir en el futuro.
Entonces va a plantear esta tensión, esta dicotomía, estas dos partes, estas dos facetas del reino. Que sí, el reino ya está instalado entre nosotros, pero también es algo que se va a ver desarrollado de manera futura. Por ahora, lo que vamos viendo es este avance sobre el mal, sobre la victoria en el ambiente espiritual, en la liberación de las personas, ya sea literalmente liberación del poder demoníaco, como liberación de la enfermedad o de la depresión, o de estar atado al pecado, ¿no? Y poder encontrar la redención. Jesús cuando lee allí Isaías 61, cuando él comienza, abrió tu mano, Gabriela, Laura, un segundo, cuando él comienza su ministerio, allí lo tenemos también en el relato de Lucas 4, Jesús va a leer Isaías. Y lo interesante es que Jesús lee la primera parte. Si ustedes leen Isaías 61 completo, después viene la segunda parte, donde habla de juicio. Y es más, Juan el Bautista, cuando él está anunciando la venida de Jesús, en particular en la versión completa que tiene Mateo en el capítulo 3, yo le aconsejo que si no lo hizo hasta ahora, que tenga a mano la Biblia, porque con el teléfono, con la computadora es más difícil, es más fácil poder seguir mirando y tener la Biblia ahí cerca, ¿no? Dice en Mateo capítulo 3, versículo 3, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz el que clama en el desierto, preparad el camino, enderecerá sus sendas. Habla acerca de Juan el Bautista, y dice en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Una parte estaba contando de lo que iba a ser la venida de Jesús, lo que hizo con los discípulos luego no llenos del poder de Dios, etcétera. Pero fíjense, después de su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo del granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Juan estaba hablando, sí, él viene, pero también viene juicio junto con él. Pero esa última parte todavía no la vimos, entonces Juan también va a ver esa confusión y va a mandar a preguntar a sus discípulos, diciéndole, ¿es él o tenemos que esperar otro? Porque veo que todo muy lindo, con los milagros, con las cosas que hace, pero todavía no estoy viendo que él instaure su reino, que él enjuicia no sé, a los romanos, a las naciones. Faltaba esa otra parte. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Con eh, esta tensión, estas dos partes de un reino que estaba ahora, pero no estaba desarrollado de manera completa. Por eso allí salimos de esa referencia de Isaías 61, que hablaba de un año favorable del Señor, esa bendición que vino con el Mesías estando en la tierra trayendo la salvación, pero faltaba todavía la otra parte, que todavía no se cumplió de esa profecía de Isaías 61. Ahora les voy a dar a los que levantaron la mano, pero me gustaría que piensen conmigo esta reflexión. ¿Qué hubiese pasado si Jesús instauraba el reino de manera literal? Si Jesús venía como los israelitas esperaban y literalmente, cual dictador, él establecía un reino donde todos tenían que obedecerlo a él. Donde él decía, yo soy Dios encarnado, estoy cansado de cómo viven, de las cosas que hacen, ahora vengo acá a instalar mi reino, no quiero más fútbol, porque fútbol genera violencia, genera distracción, la gente se alcoholiza, se pelea, distrae, no hay más Copa del Mundo, no hay más casarse con yugo desigual, de ahora en más yo tengo que decidir con quién la gente se tiene que casar, tiene que ser así, 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 en estos tiempos, en nada de fiestas, nada de esto, de lo otro. ¿Cómo hubiese reaccionado la gente? Si Jesús viene e instaura literalmente un reino, un gobierno donde Él es el Señor,
tipo película. Vieron que hay algunas series así donde capaz hay un Dios, ¿no? Que gobierna sobre la gente, etcétera. ¿Cómo hubiese sido la relación de la gente? ¿De en serio creemos de que los israelitas, los romanos, los griegos de aquel tiempo hubiesen dicho, ah, buenísimo, sí, sí, ahora hacemos todo como vos decís? El hombre es exactamente igual, ¿no? Como era antes, como es ahora. Pensémoslo en nuestra actualidad. ¿Qué pasaría si Dios hiciera eso? Viene Jesús, en lugar de haber llegado en su momento, llegaba ahora e instalaba su reino. Él gobernaba sobre toda la gente. Hubiese habido un rechazo de la gente, porque la gente quiere tener la libertad de poder elegir. ¿Qué sería de la relación con Dios? ¿Sería una relación de amor, de elección, si está toda la gente siendo obligada? De repente, como regla general, para todo el mundo, todos los domingos a la mañana y a la tarde, todos tienen que estar en una iglesia. Hay un montón de gente que no le va a gustar, ¿o no? Que van a sentir de que es un reino injusto, déspota, dictador, ¿no? En lugar de hacer eso, lo que Jesús fue enviado a hacer, ¿no? En la Santa Trinidad, enviado por el Padre, fue instalar primero el reino en los corazones. Porque fíjense la diferencia que hay cuando el reino se instala en el corazón de la persona, por voluntad propia, que un día reconoce su necesidad y dice, yo te necesito que tu reino venga sobre mi vida, que tu gobierno venga sobre mi familia. Ya probé todo, ya estoy cansado de donde estoy llevando mi vida, mi familia, necesito que vos seas el centro ahora de mi casa. Que es lo que cada uno de nosotros un día tuvimos la posibilidad de hacer. Es distinto. Es una elección nuestra. Nosotros lo estamos eligiendo, ¿no? Él nos amó primero, Él es el que nos busca, ¿no? Nos atrae, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, pero me entienden, ¿no? Se está dando una relación de que le estamos entregando nuestra vida a Él de corazón. Entonces esta fue la estrategia en la sabiduría de Dios. En lugar de instaurar un reino político de manera literal, con un gobierno desde una capital, el reino se comienza a instalar en los corazones y comienza a crecer, a crecer, a crecer la influencia. En un momento fue tan grande la influencia de que el Imperio Romano lo transforma en la religión oficial. Hay naciones que fueron afectadas con los valores cristianos por tener raíces cristianas, ¿no? Después, bueno, hay idas y vueltas, hay tiempo. Pero ¿en qué situación estamos ahora? En la que ahora somos millones de personas, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, que conformamos la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Y ahora nosotros estamos clamando, vuelve, ven, ven a reinar. Entonces ya no es más que Él viene y pone su reino en contra de la voluntad de todos, sino que ahora hay un montón de personas a lo largo y ancho de todo el mundo que están clamando porque Él venga a reinar. Yapa, paréntesis, en el Apocalipsis, cuando se nos habla acerca del reino milenial de Cristo, que Él viene con sus santos, instala luego de la batalla de Armagedón su reino, y que el diablo es imprisionado por 1000 años, hay un reino de paz que se promete de Cristo sobre la tierra. Pero nos cuenta que al final de ese tiempo hay una nueva batalla que se llama la batalla de Gog y Magog, y que el diablo es suelto nuevamente, es libertado nuevamente. Y dice que la cantidad de gente que se une en contra del Mesías es tan grande como la arena del mar. ¿Qué significa eso? De que aún después de haber experimentado un reino de paz, va a haber gente que en el final de los tiempos va a elegir, yo no quiero tu gobierno, yo no quiero el reino de Dios sobre mi vida, y se va a rebelar en contra de Dios. Lamentablemente esto es algo de la condición humana, ¿no? Que queremos elegir por nosotros mismos y que a veces elegimos mal. Y cada uno de nosotros tuvo que tomar esa decisión un día de elegir por Dios. Por eso decimos de que Dios fue sabio en la manera que lo hizo, de instaurar su reino de esta manera. Ya, ahora está en medio de nosotros.
Donde hay 2 o 3 que se reúnen en el nombre de Cristo, Él está ahí. La influencia de la iglesia en todas las ciudades o lugares que cada uno de ustedes está representando, ¿no? Extendiendo el reino de Dios. Pero todavía no está completo. Un día va a ser completado. Bueno, les pido disculpas a los que habían levantado la mano. Quería cerrar la idea. Está buscando a Laura. Ahí está, tu consulta. Ok, está bien. No, yo siempre me tiento mucho a irme con el lado escatológico porque siento que es completar también el relato, ¿no? A veces hablamos mucho y nos falta completar la historia, contar esa parte, ¿no? Y la realidad es de que un día los judíos también van a clamar a Él. Van a clamar para que Él vuelva a libertarlos y finalmente lo van a reconocer como Mesías. Así que ellos hasta ahora, Él es la piedra de tropiezo. ¿Por qué es la piedra de tropiezo? Porque es como ese examen que hasta que no lo rendís, no puedes avanzar. Entonces ellos siguen ahí, ¿no? Trabados en que no lo aceptaron como el Mesías y siguen esperando ese Mesías libertador. Bueno, entonces acá podemos ir un poco rápido porque estas son las ideas que estábamos mencionando, ¿no? El reino que está ahora ya entre nosotros manifestado en los exorcismos, en las sanidades, en la transformación de las vidas, pero todavía no está acá. Él va a mencionar la parábola de las 10 minas y la espera responsable, ¿no? Va a mencionar allí a las 10 vírgenes que tienen que ser sabias esperando el retorno del novio, ¿no? O la llegada del novio, mejor dicho. Va a hablar acerca del administrador, del siervo responsable, que al regreso está esperando, ¿no?, con diligencia el regreso de su Señor. Va a hablar acerca de esta semilla de mostaza, que es pequeña y que va en crecimiento. Así que todavía no. Fíjense que cuando Él les enseña a los discípulos a orar, va a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como es en los cielos. Que esa es la verdad. La voluntad de Dios acá todavía no es como en los cielos, ¿no? No es absoluta. La gente tiene el libre albedrío y eligen a Dios o no lo eligen a Él. Pero esa oración de Jesús lleva implícito esto, una oración para que venga tu reino. Nosotros, creo que la mayoría de acá son de iglesias tal vez evangélicas, pentecostales, iglesias independientes. No somos muy litúrgicos, ¿no? No somos de repetir oraciones como tal vez hacen otras confesiones como el catolicismo. Pero tenemos tanta riqueza allí en la oración de Padre Nuestro. Bueno, no me quiero adelantar porque la vamos a ver. Pero hay una parte interesante para hablar, ¿no? Eso de orar a Dios, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. No perder esas perspectivas futuras y vernos en medio de toda la necesidad, de la corrupción, de los problemas, es decir, ¿hasta cuándo, no? Que también cuando nos encontramos como sociedad en esas situaciones sean un recordatorio a nosotros, decir: Señor, que venga tu reino, vuelve. La iglesia te está esperando, manifiéstate, regresa, ven a buscar a tu iglesia, ¿no? Que no perdamos eso. Así que esas dos facetas del reino. En cuanto a unas características del reino, la proclamación del reino es parte que manifiesta la llegada del reino en el mensaje de Jesús. Él diciendo: el reino ha llegado, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Y ese reino entonces se inaugura, se hace presente con la presencia de Jesús y luego extendida sobre su iglesia, ¿no? La parte misteriosa del reino, que está presente, pero al mismo tiempo oculto, que debe ser buscado, que debe ser arrebatado. Habla de una determinación. A mí me gusta allí en Hechos de los Apóstoles, cuando, si mal no recuerdo, estamos cerca del capítulo 15, 16, cuando Pablo está allí en Atenas,
y está hablándole, ¿no? Un hecho que seguramente, una historia que deben conocer. A ver, en Corinto, el 17, a partir del 17-16 del libro de los Hechos. Pablo va a predicarle, ¿no? Yo veo que son gente religiosa y que creen en Dios, y yo vengo a hablarles del Dios no conocido, ¿no? ¿Conocen esa historia? Y ahí él les habla, dice, porque Dios no habita en templo hecho por mano de los hombres, sino que Él está cercano, está palpable, Él tiene que ser hallado, les dice. Es una palabra con mucha riqueza la que dice Pablo. A los romanos le va a decir, solamente necesita confesarlo con tu boca, Él está ahí. Si confesás con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees, ¿no?, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El reino está ahí. Por eso esta idea que Jesús va a manifestar de que el reino está como oculto, pero tiene que ser buscado y arrebatado, pero está presente ya. Y Pablo la extiende, ¿no?, al hablar de que sí, Dios está a la disposición, simplemente con una oración uno puede acceder al reino de los cielos, ¿no? Tan fácil como eso. La inclusividad y paz del reino, ¿no? El judío tal vez pensaba en un reino, ahora viene el Mesías, gobernamos, somos potencia mundial y todos nos van a tener que servir, escuchar a nosotros. No, no, todo lo contrario, este reino está abierto para todos, para los pobres, para las mujeres, para los niños, para los perseguidos, para los humildes, para los gentiles, son todos invitados. Él va a hacer una parábola. Él va a contar acerca de un señor que, ¿no? Un amo, ¿no?, que invita a todos sus servidores, a los de alrededor, a que vengan a una cena y ninguno viene. Están todos convidados y todos mandan excusa. Entonces se enoja este señor y manda a buscar por las calles. Esta es una parábola que tiene Lucas, y a convidar a todos. Era la forma de Jesús de enseñar a la gente diciendo, miren, para Israel vino el mensaje y Israel no lo aceptó, lo rechazó, entonces ahora esto está abierto para todos, ¿no? Juan va a comenzar allí también la presentación de Jesús diciendo, a los suyos vino y los suyos no le siguieron, no lo aceptaron. Y la otra parte que va a tener el mensaje de Cristo es un enfoque cristológico en la centralidad de su persona, en la manifestación del reino en su ministerio. Hubo antes milagros, hubo antes de Cristo sanidades. Dios usó a profetas como Elías, como Eliseo, como tantos otros. Pero en la llegada de Jesús se daba inicio a ese nuevo tiempo. Y en su retorno es la plenitud del reino. Es la llegada, ¿no?, ¿cómo sería? La culminación del reino. Entonces tiene un enfoque central en él. La manera en la que opera el reino, este aspecto escatológico, ¿no?, que es la presencia del poder de Dios para poner las cosas en orden, para despojar al diablo de su gobierno, de su influencia, ¿sí? Entonces podemos hablar que es, ¿por qué decimos poder escatológico? Porque está apuntando a una nueva etapa, a un nuevo tiempo, al fin de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos comenzó, aunque pasó mucho tiempo, con la llegada de Cristo. Hemos como que ahí se puso, ¿no?, el reloj a contar, ¿no? Ya arrancó a partir de ahí. Con ese poder que obraba a partir de Cristo para arrebatar al que estaba sometido a la enfermedad, en el poder del diablo, y obtener libertad. Luego ese poder es transmitido a los discípulos y luego a la iglesia, ¿no? Entonces el reino opera de esa manera. De repente la cercanía de Dios ahora al alcance de las personas, a una nueva relación que es posible con el Padre, ¿sí? De esa manera podemos ver operar el reino y ejerciendo una transformación. Esta comunidad de los que creen, de los que confiesan el nombre de Jesucristo, ¿no? Esta comunidad cristiana, podríamos decir, mesiánica, que vive
de acuerdo al gobierno, al dominio de Cristo en la vida, en la familia, en la iglesia donde uno está. De esta forma podemos ver al reino operando. Voy a abrir un segundito los micrófonos. Les pido disculpas, veo que en el chat van pasando muchas cosas que no he podido leer todo lo que está ahí. Pero si alguno tiene alguna pregunta rapidito, vamos a seguir hablando del tema. Pero lo que me gustaría hacer ahora es que puedan trabajar un poco en grupos. Estuvimos hablando ahí con los chicos de ITE para que podamos en grupo, esperemos que funcione. Y que puedan en grupos pequeños trabajar buscando en algunos versículos que hablan acerca del reino y que también no, ustedes puedan hacerlo de esta forma. Pero si hay alguna cosita por ahí, trato de leer rápido por acá, pero si alguno tiene algo que quiere preguntar, compartir, ahora tenemos unos segundos. Bueno, no veo ninguna pregunta. Bueno, veo varios comentarios, ¿no?, sobre lo que íbamos mencionando. Déjenme entonces que les ponga ahí en pantalla. Mi idea es dividirlo en esos grupos y que puedan entonces en grupo, no, perdón, dice 3 o 4 personas, están mal, van a ser como 8 o 9 personas, me parece, según la cantidad que sean ahora. La idea es que puedan simplemente leer los pasajes y describir qué es lo que podemos aprender acerca del reino de esos pasajes, ¿sí? Creo que yo lo que les puse acá son las referencias paralelas. Es el mismo episodio. No, tal vez no. Lo hice. Bueno, sorpréndanme de vuelta con ver qué encuentran ahí. A ver. ¿Se entendió? Necesito que participen todos, si no es feo para los que están ahí si no quieren participar, ¿no? Entonces no sé si lo habrán hecho antes, pero les va a aparecer ahí un llamado o creo que automáticamente se los manda a diferentes salas. Hablamos unos 10 minutos y nos volvemos a juntar acá. ¿Les parece? Les pido disculpas si alguno necesitaba mucho un recreíto, pero creo que también esta es una forma de hacer una distensión, trabajar en grupos y después volvemos y hacemos la segunda parte, ¿sí? Juan, te escucho. Sí, profe, cuando nos divida por grupo, ¿nos vas a dar los versículos bíblicos o lo anotamos No, ahora por la duda? yo que ustedes saco rápido una captura, ¿sí? Bueno, listo, listo. Este, Denme un segundo entonces. es más, les puedo poner una captura en el chat, a ver si me sale. ¿Dónde está el chat? Ahí Listo, sí profe. aparece, yo la puedo pasar la captura. Sí, a ver quién llega primero. Bueno, ahí está. Listo, ahí lo tienen. Bueno, vamos entonces a separarnos en grupos. Si hay alguno que no pueda entrar a un grupo y se queda acá en la sala principal, yo desconecto mi micrófono y charlan tranquilos acá, porque hay algunos que por distintas razones a veces no pueden entrar, forman un grupo acá en la sala principal, ¿se entendió? Porque ya veo que hay varios que no van a poder ingresar al grupo. Bueno, ahí abrimos entonces. A ver, guardar. Ahí está.
Hola, no sé si nos podemos escuchar. Eso iba a preguntar qué grupo somos nosotros, así por lo Sí, menos tengo para la leer. misma duda. Hola, hola, ¿Cómo hola andan? hermanos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Noches, ¿cómo grupo. andan? Buenas. Y no sé. ¿Estás? ¿Qué grupo somos? Hola, buenas Bueno, noches. quedaron varios acá, son bastantes. Así que se les va a hacer medio complicado otra vez hablar a todos, pero traten de ver cómo pueden participar. Y si quieren, en realidad se pueden dividir y ir tomando de todos los grupos para leer. ¿Les parece? Porque son un montón. Perfecto. Yo, si quieren, no sé, les puedo decir, yo veo acá todos los nombres. A ver, por ejemplo, Oriana Falcón, Daniel Florenciano y Fernando Carballo pueden leer del grupo 1, esos versículos. Juan Carabajal, Jorge Lugo, Ruth Fernández lean los versículos del grupo 2. Marilí, Elba y Romina, el grupo 3, pueden leer esos versículos. Ángel Gómez da Silva, Sergio Germán Chire, Fabián Cardoso, pueden leer los versículos del grupo 4. Caramelo, Pirali, Copa y Mendieta pueden leer los del grupo 5. Y Cuellar, Rosales y 40 pueden leer los versículos del grupo 6. No me pidan que repite porque fuimos. Perdón, Sí. profesor. Mi compañero no recuerdo su nombre. Profe, Bueno, no, pero están todos juntos acá en esta misma sala, quédense tranquilos, solo ahora saben qué tienen que leer cada uno. Ah, bien, perfecto. Bueno, Profe. 10 minutos. Sí, yo soy Elba Lescano. Mi marido, Sí. siempre abrimos con mi celular, pero siempre estamos juntos acá. Bermejo Eduardo es él. Solo por la asistencia, igual nada más por eso le pregunto, ¿cómo hago para...? Sí, y Siempre yo estamos necesito juntos. que me lo escribas ahí Bueno, en tu nombre, si no, no tengo forma de saber, ¿sí? tengo que ver cómo Gracias. escribo. ¿Cómo escribo? Bueno, me retiro. Los dejo. No tiene grupo 3. Grupo 3. Buenas noches, bendiciones. ¿Me escuchan? Hola, Daniel. ¿Qué tal? Bendiciones. Bueno, yo estoy en el grupo 1, acorde a lo que nombró el profesor. Bueno, Mateo 3.2 voy a leer entonces. Mateo 3.2. Dice, y diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hace referencia a Daniel 2.44, por lo que dice la Biblia mía acá en Reina Valera. Y hermano, ¿qué querés decirnos respecto a la pregunta en qué podemos aprender al pasaje bíblico? Bueno. En la predicación de Juan el Bautista dice que, bueno, en aquellos tiempos dice que predicaba en el desierto, ¿no? Y él era alguien que iba adelante, él decía siempre que iba adelante de Jesús, predicando sobre el arrepentimiento, y él bautizaba, ¿no es cierto?, con agua, pero bueno, cuando vemos la historia de Juan el Bautista, vemos que él predicaba sobre el arrepentimiento, pero también de que él iba adelante de lo que iba a ser toda la obra que iba a hacer Jesús, que iba a ser, ¿no es cierto?, que él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Así que, bueno, en principio es eso, no tengo otra cosa más que comentarle. El siguiente que tenía que leer sería Mateo 4:17.
Chicos, de lo que nombró el profesor, los nombres que nombró el profesor. Buenas. A mí también me tocó el grupo 1. Sería Mateo 4:17. Yo tengo la versión NBI que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Yo creo que este versículo habla desde el hecho de poder reconocer nuestros errores. El arrepentimiento nos lleva a la transformación y es justamente lo que viene a instaurar el reino de Dios en la tierra, ¿no? Poder cambiar y poder ser esos hijos en Él. Darnos cuenta de que hay cosas que estamos viviendo que creemos que son buenas, pero que quizás no son así y no tienen que ser de esa manera. También cuando dice porque el reino de Dios está cerca, es de hacerlo como hablábamos con el profesor, ¿no? Del hoy. Ahora se está acercando, este es el momento de que tienen que tomar esa decisión. No sé qué creen, qué piensan ustedes. Hermoso. Hermoso, hermano. El siguiente, el 10:8. Buenas. El 10:8 dice, sanen a los enfermos, esto es en NTV, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Y esto creo que hace énfasis en que, así como el reino de los cielos también, ¿no? Como lo predicaba Juan el Bautista y como lo predicaba Jesús, de que necesitamos arrepentirnos, ¿no? Y volver. También el reino de los cielos es esto, es sanar a los enfermos, ¿no? Lo mismo que Jesús hacía, ¿no? Cuando predicó en la sinagoga, haciendo referencia a Isaías 61, y en que el reino de los cielos también es eso. Se ha acercado porque también es eso. Hay sanidad, los ciegos pueden ver, los enfermos son sanados y los muertos son resucitados. Creo que hace énfasis en eso también. Hermoso, hermano. Hay un último, 12:28. No sé si nombró a 4 el pastor, no, el profesor. ¿Hay alguien más del grupo 1? 12:28 de Mateo. Que lo lea mi marido, que él no lo nombró, pero porque está al lado mío. Léelo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Veía cómo se manifestó en este tiempo del reino palpable, ¿no? No teórico, no de creencia, sino visible. El Señor venía a transformar las vidas rotundamente, cosas que nadie podía cambiar, como veíamos también la semana pasada de los milagros sobrenaturales, cuando el reino de los cielos se acerca y el Espíritu Santo empieza a obrar en el poder, cómo los milagros ocurren, ¿no? Y Él venía a deshacer toda la obra que había en ese dominio en la tierra, porque el reino de Dios se había acercado. El grupo 2 podemos pasar ahora. Mateo 5:3. Sí, en el grupo 2, perdón hermana, habían nombrado a creo que 2, nada más 2 integrantes. Bueno, igual. Quien ¿Es quiera lo mismo? sumarse después. Bueno. Sí. ¿Querés que dividamos, hacemos Mateo 5:3 Claro. y 5:19? Léete dos vos y dos de la otra persona. Sí, está genial. Eso, perfecto. Sí, mi corazón. Me tocó Mateo 5:3 y Mateo 5:19. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo del capítulo 5, el 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado
en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, acá el Señor nos habla con mucha dulzura, ¿no? Que Dios contempla nuestro ofrecimiento diario, nuestras pequeñas ofrendas que hacemos cada día, ¿no es cierto? Y necesitamos en cada ofrenda la humildad para reconocernos, así como dice el Señor, pobres en espíritu, ¿no? Porque el Señor nos quiere pobres en espíritu, porque la humildad permite que el Señor nos vaya transformando y vayamos creciendo en su reino. Porque ya somos parte del reino. Dios ya nos llamó a servirlo, a honrarlo, y eso que a lo mejor nosotros consideramos o ofrecemos a veces de manera más grande o más pequeña, depende, el Señor tiene en cuenta todo, porque está trabajando en el corazón de cada persona de una manera impecable, prolija, y con convicciones que nos hacen ver si estamos equivocados o no en el proceso del crecimiento espiritual. Así que son muy profundos cada versículo, no es fácil sintetizar lo que Dios dice, pero cuando el Señor nos llama bienaventurados, es una palabra que nos indica la dicha, que somos dichosos en esto que Dios quiere, que es la humildad de nuestro corazón, un espíritu entregado. Amén, hermana, hermoso. ¿Otra persona que estaba en el grupo 2? Si quiere Sí, leer yo. los siguientes. Voy a leer el 6:10 y el 6:33. Perfecto. El 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el 6:33 dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, ¿no? Por lo que podemos ver, o sea, aparentemente el Mateo 6 es una continuación del Sermón del Monte o es una explicación más profunda del texto, por lo cual cuando está enseñando a orar y enseña el tema de el Padre Nuestro, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, de alguna manera, tenemos que, como cristianos, aceptar la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, no lo que nosotros queremos, y decir, por ejemplo, ¿no? Venimos a implantar el reino. No, nosotros no implantamos ningún reino. Acá dice, hágase tu voluntad. Y muchas veces queremos orar que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y lamentablemente Bueno, la a ver, gran mayoría... ¿Para qué tengo que terminar? Volvimos. Fue el profe, hermano, que deshabilitó el micrófono. Ah, ¿listo? Sigo. Bueno, entonces, por eso tenemos que pedir siempre que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra. Y Bueno, ahí, Juan, te pido disculpas porque ahora ya están todos, ¿sí? Volvieron todos a la sala donde estaban hablando ustedes. bueno, Pero está bien. de los versículos que encontraron en el... A ver, les pido que no abran el micrófono hasta que si no se hace como un ruido. De los versículos que encontramos ahí para el grupo 1, ¿qué características del reino de Dios aprendieron? ¿Qué pudieron ver rápidamente allí? ¿Alguno que pueda comentar sobre eso? No lean los versículos porque si no estamos hasta mañana, ¿eh? Solo cuéntenos rápidamente alguno que se anime del grupo 1. Yo me animo a comentar un poquito rápido, pero también es corto el versículo. Es Sí. cuando Jesús empieza a predicar y
Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y hablábamos eso de que destacaba el hecho de arrepentirse, de tomar conciencia que hay cosas que estamos haciendo que no son buenas, tomar conciencia de nuestros pecados, de nuestros actos, y el que está cerca es también darnos cuenta que es ahora, como charlábamos en clase, este es el momento de arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Bien. Se puede agregar entonces o resumir y sintetizar como que el ingreso al reino demanda arrepentimiento, ¿no? En primer lugar, para ingresar al reino, ¿no? Y después sí, tenían otras cosas más. Pero bueno, a ver, grupo 2, ¿qué encontraron? ¿Qué características vieron ahí? En el grupo 2 encontramos una característica muy marcada, que es la humildad, reflejada en esto de ser pobres en espíritu, ¿no? Porque Bien. con la humildad podemos abrir nuestro corazón y, como decía el hermano recién que no pudo terminar, es permitir hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? No hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dispone, pero para eso hay que tener un espíritu humilde, para Bien, aceptar ese es bien. esa transformación, ese cambio. Excelente. Entonces, para hacer un resumen bien cortito, primero, que uno se tiene que arrepentir, que uno tiene que tener humildad, ¿no? Buscar ese reino de Dios. Grupo 3, a ver qué más nos puede agregar. Mateo 13, versículo 19 y versículo 31. A ver, ¿quién tiene algo de grupo 3? Amén. Un corazón, no vamos a entrar al reino sin un corazón rendido a Cristo. Hablaba en las parábolas de las diferentes tierras, ¿no? En alguna da mejor, la semilla crece más en un corazón dispuesto justamente a aceptar a Cristo. Y en un corazón dispuesto a aceptar a Cristo damos frutos, y el resumen de lo que hablábamos con los compañeros, tomábamos varios ejemplos que mencionaba profe, lo que hablaba de Apocalipsis sobre el reinado milenial de Cristo y cómo incluso en el reinado perfecto de Cristo hay gente, van a haber personas, que así lo dice la Biblia, que van a ser seducidas por Satanás. Entonces, sin un corazón rendido a Cristo sincero, no vamos a entrar al reino. Porque incluso en el reinado perfecto va a haber gente de corazón inmundo. Bien. Bien, ellos tenían... hay mucho ruido. Perdón, gente, hay mucho ruido. Gracias. Entonces, a ver si seguimos recordando. Habíamos hablado primero que había que arrepentirse, que había que tener humildad. Ahora el grupo 3, como el reino no crecía en el corazón. Estamos hablando de la palabra del sembrador y la semilla de mostaza. Son dos parábolas. Ahí tendría que haber puesto todo el pedacito de estas perícopas, ¿no? Pero también que el reino es algo que tantos están en el corazón como algo que empieza como lo pequeño y va creciendo. Grupo 4, ¿qué tenían? ¿Qué aprendemos del reino ahí? Buenas tardes, profesor. Sí. Sí, ahí en Buenas grupo tardes. 4, básicamente en los 3 versículos que toca, que tenemos que ser como niños, ¿no es cierto? En el 19:23 dice que un rico no entrará. O sea, ¿qué quiere decir? Que alguien por su mérito propio, por esas cosas, no, que tenemos que ser como niños. Y si vamos a la parte de ser como un niño, podemos describir muchos aspectos de lo que es un niño, ¿no? Que, por ejemplo, es dependiente, es humilde, es sencillo, frágil y muchos adjetivos más, ¿no? Que le podemos poner a ser como un niño. Entonces el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos, que nadie que sea como un niño entrará. Ese es un... Bien, excelente. Genial. Entonces, como niños, el grupo 5, en Lucas 17, ¿qué encontraron ahí? No sé quién, cualquiera puede hablar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se escucha o no? Sí. Ah, sí. Bueno, veíamos, no los veo en mis otros compañeros. Veíamos que ahí se manifestaba como
En el primero, que nos toca el versículo 17, 20 y 21, que cuando los fariseos le preguntan a Jesús sobre el reino, y él habla de que no lo van a encontrar acá o allá, y ahí interpretábamos un poco que podía ser lo que usted nos decía, no es un reino que viene a establecerse con las ideas de cómo tiene un reino que establecerse, con el contexto también de entender cómo veían ellos un reino, cómo vivían, como bajo un imperio también, como el gobierno que ellos conocían, sino que es un reino que se viene a establecer en otro lugar, que es lo que decíamos, en los corazones. Y es un reino que se manifiesta en lo espiritual. Y el ya y el ahora, o el ya y el todavía no, en comparación con el segundo texto, que sería primero la manifestación interna en nosotros del reino de los cielos, y después la manifestación gloriosa de la venida de Cristo. Excelente. Muchas gracias. Excelente. No Grupo sé si 6. los otros compañeros están, perdón. Sí. Alcanza con uno que compartió. Excelente. Grupo 6. ¿Alguien que quiera comentar algo de eso? No, ¿El 6? Rosa, hablo. Sí, en el escuchamos. 6, sí. Bueno, hablando de todo del arrepentimiento y todo el reino hoy, el reino que va a venir. Bueno, acá habla también del Marco 14:25, del reino de hoy en la cena del Señor que compartimos, ¿no?, en la Santa Cena, y lo que vamos a tener en el reino futuro, también cuando ya Cristo venga con la segunda venida. Eso sería Marco 14:25. Después tenemos Mateo 25:34. No sé si hay alguien más del grupo 6 que quiera hablar. Sí, ahí vamos más con la verdad en acción, con el juicio de los, bajo los principios morales, con las buenas obras que tenemos como cuerpo, para poder ir al reino futuro. Bien, Claro, esa es la parte, ¿no? Hablando de el cumplimiento, ¿no?, de la llegada del reino final, total, en el futuro. Bueno, excelente. Ahí entonces vimos un poquito, así muy rápido, ¿no?, de características del reino. Y vamos a tratar entonces de dejar una definición. Si alguien les pregunta entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? Podemos decir entonces que el reino de los cielos habla del dominio y gobierno de Dios. En el plano individual, la persona se entrega por completo a Dios, de modo que sus valores, su voluntad, sus emociones, sus motivaciones son dirigidas por Dios. Había uno de ustedes que estaba en el grupo 5, creo que era, que decía, van a preguntar si el reino está aquí, o él allí, pero yo les digo, dice Jesús, que el reino está aquí entre vosotros. Se estaba señalando a sí mismo, yo soy el que trae el reino de Dios. Entonces ese Señor que vive en nuestro corazón es una señal, una demostración de que el reino de Dios llegó a nuestras vidas, que nos rendimos por completo a Él como Señor, ¿no? Valores, voluntad, emociones, motivaciones, todo dirigido por Él. Y en el plano colectivo, el gobierno de Dios sobre todas las cosas, desde la esfera espiritual, ¿no?, en esa finalización de la victoria sobre el mal, sobre el enemigo, pero también hasta en la naturaleza, versículos que van a hablar acerca del futuro, donde el cordero está con el león, ¿no?, de que el niño juega con una serpiente, de esa armonía que habrá en el futuro en la naturaleza, pero también desde el plano político, social, con una paz y una justicia sobre toda la tierra en un reino de equidad. Lo impresionante entonces es que este reino existe y convive con los reinos de este mundo. Por eso nosotros somos tan diferentes a veces, ¿no? Vamos a contracultura porque tenemos los valores del reino. Vivimos, decimos, de acuerdo al reino, pero seguimos conviviendo con los reinos de este mundo.
En este caso estamos dentro del reino de Argentina, por decirlo así, ¿no? La República. Pero también tenemos un fin, que no somos de este mundo, que no somos ciudadanos de esta tierra, sino ciudadanos del cielo, que estamos de paso por aquí y tenemos la seguridad de un triunfo, de un futuro total sobre todos los reinos de la tierra, cuando Jesús gobierne de manera completa y sea Señor Señor de señoras, ¿no? Y de manera literal, no solamente en el ámbito espiritual que hoy lo vemos. Así que hay una forma allí, un resumen de qué es lo que es el reino de los cielos, de Dios. Miren, esto podría ser tema de todo el curso, ¿no? Hablar en detalle del reino. Pero la idea también es que el curso sea un poco un despertador, ¿no? Que dé ganas de querer estudiar más. Bueno, entonces estamos hablando de las enseñanzas de Jesús. En primer lugar, hablamos de el reino de Dios, de los cielos, como una de esas enseñanzas que Jesús vino a traer. Pero hubo otros temas de los que evidentemente Jesús habló. Y uno de ellos es la paternidad de Dios. Jesús va a usar diferentes términos para referirse a Dios. Va a llamarlo el Dios de Abraham, el Altísimo, el Señor, el único Dios. Pero el término que más va a utilizar para referirse a Dios es Padre. En los sinópticos lo va a usar 65 veces, hablando de Dios como el Padre, ¿sí? Pero si uno lo compara, con el libro de Juan, con el Evangelio de Juan, Juan tiene casi el doble en cantidad de veces a Jesús refiriéndose a Dios como Padre que los tres sinópticos juntos. Son más o menos unas 120 veces que va a aparecer en Juan Jesús hablando de Dios como el Padre. Y 65 veces si suma uno de los tres evangelios sinópticos. Por ejemplo, allí en el 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba para ellos, ¿no?, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en Juan lo vamos a encontrar por todos lados hablando de Dios como su Padre. Así que es el término que más utilizaba Jesús para referirse. Y era un cambio también en la manera de referirse a Dios. A la costumbre de hablar de Él como Adonai, del Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, un Dios lejano, a hablar a un Dios cercano, a un Dios personal, ¿no? Entonces, la importancia de que Jesús se refiera tanto a esto lo vemos tanto por la frecuencia en la que lo usa, que todo el tiempo habla de Dios como su Padre, pero también de la calidez, de la intimidad a la que Él se está refiriendo con hablar de Dios como un Padre. Y eso lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, cuando Él les enseña a los discípulos a orar. Él está incentivando, está modelando la relación de los discípulos para que sea de esa manera, ¿no? Diciéndole, oh Dios, creador del universo, soberano sobre todas las cosas, que habitas en las alturas y que estás lejos de los hombres, que en tu santidad te mantienes a la distancia y que nadie se puede acercar a ti. Mira con favor hoy a tu siervo y concédele tal o cual cosa. Jesús suena como una oración muy judía esa, ¿no? Porque realmente sus oraciones apuntaban más a eso. Y Jesús también rompe con el paradigma al hablar acerca de la paternidad de Dios y en el hecho de la relación personal en la persona de oración, hablar de Dios como un Padre. ¿Y qué nos va a enseñar Jesús acerca de la paternidad de Dios? Que tenemos la posibilidad de tener una relación cercana, de tener una relación cálida con Él como Creador.
nos va a enseñar de que ese acceso a Él es solo por medio del Hijo. Y no solo que el acceso es por medio del Hijo, sino que también es el Hijo el que revela en su vida y en su persona la naturaleza, la esencia, la voluntad del Padre. Vamos a encontrar allí en los relatos de Juan que los discípulos le van a preguntar, le va a decir Felipe, pero mostrarnos al Padre y con eso nos alcanza. Y Jesús le va a decir, pero tanto tiempo estuve con ustedes y no se dan cuenta que el que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Qué otra cosa nos va a enseñar acerca de nuestra relación con el Padre? Que nuestras buenas acciones en la tierra son de buen testimonio y de honra para nuestro Padre que está en los cielos. Dice allí en Mateo 5, cuando Jesús está hablando en lo que nosotros llamamos, ¿no?, el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nosotros también al obrar con amor estamos haciendo que la gente pueda ver la bondad y el amor de Dios y glorificar a Dios, ¿no? En el lenguaje nuestro de ahora, hablar del buen testimonio, ¿no? Qué importante que es el buen testimonio en una familia, en un barrio, de una iglesia, en una comunidad, y que puedan ver el testimonio y el amor de Dios, la bondad de Dios, con las manos, con los pies, con el rostro que ven de Dios, que termina siendo la iglesia, ¿no? Porque no pueden ver a Dios, pero pueden vernos a nosotros, y en nuestra forma de orar, de amar a la comunidad, de amar a nuestros vecinos, estamos también mostrando el amor de Dios, ¿sí? Que puedan ver ese carácter amoroso, perdonador de Dios también en nuestras acciones. Dice así el 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, ¿no? Viendo reflejado ese carácter amoroso y perdonador del Padre en nosotros también. ¿Qué más nos enseña Jesús acerca del Padre? Que debemos interesarnos en complacer al Padre más que en complacer a los hombres acá en la tierra. Dice Mateo 6, capítulo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús va a hablar allí luego, cuando habla de la oración, dice, no oren haciendo una oración pomposa, ¿no?, y visible a la luz de todos, sino vayan allí a lo secreto, porque vuestro Padre que está en lo secreto está ahí, los escucha. Lo importante es hacer esa oración para Él, ¿no? Entonces, interesarnos más en complacer a Dios Padre que en complacer a los hombres. Qué enseñanza importante para nuestra sociedad de hoy. Una sociedad en donde tenemos un énfasis tan grande en qué es lo que dice el otro. ¿Cuántos comentarios me van a dar? ¿Cuántos likes me van a poner en Instagram, en Facebook? ¿Qué va a decir la gente de mí si se entera de esto o lo otro? O tengo que hacer algo y rápidamente lo tengo que poner en las redes para que todos vean. Que todo el mundo vea lo que yo hice. Mirame acá, ¿no? Estoy dándole de comer a un niño descalzo. Mirame acá, estoy haciendo todo, estoy predicando en tal lugar, estoy haciendo esto, ¿no? A veces uno lo hace porque quiere, con buenas intenciones, que promocionar o anunciar de algo que está pasando, una actividad, lo que fuera, pero cada uno evalúe su corazón. Que no hagamos cosas para querer buscar el agrado de las personas y que recordemos que tenemos una audiencia de solo una persona. Hay una sola persona a la que debemos complacer en esta tierra. Te voy a decir, mi esposa, profesor, la suegra, el jefe, hay uno solo al que uno tiene que complacer, ¿no? Tenemos público de uno.
Entonces, ayudarnos a entender esto por medio de lo que él desarrolla allí en el capítulo 6 del Sermón del Monte, de que complacer al Padre que está en los cielos y no tanto las personas que tenemos alrededor. Que tenemos un valor especial ante los ojos de Dios como Padre, ese Padre amoroso que nos cuida, que nos ama, que quiere proveer para nuestras necesidades, que sabe lo que necesitamos. Allí, ahí cuando avanza el Sermón del Monte y habla de el afán de esta vida, ¿no? Y que no nos preocupemos, porque si Él tiene cuidado de un pajarito, si tiene cuidado de las flores, ¿cuánto más va a tener cuidado de nosotros? Que Él también va a dar buen testimonio de nosotros, que Él va a ser nuestro abogado frente al Padre, y también enseñarnos cómo Él, aún siendo Dios, siendo todopoderoso, se sujetaba a la voluntad del Padre. En el Padre Nuestro va a decir que se haga tu voluntad. Y allí en el Getsemaní va a orar de la misma forma. Si puedes pasar de mí esta copa, hazlo, pero que se haga tu voluntad y no mi voluntad, ¿no? Entonces mostrarnos esa otra parte de la paternidad de Dios, que su voluntad es la que se debe cumplir. Porque su voluntad es perfecta, porque su voluntad es agradable, su voluntad es lo mejor para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros ministerios. Así que Jesús va como maestro a enseñar acerca del reino de Dios, va a enseñar acerca de la paternidad de Dios, va a enseñar mucho también temas que tienen que ver con ética. ¿Cómo es esta nueva manera de vivir como un seguidor, como un discípulo de Cristo? Yo había hablado allí, seguramente muy rápidamente lo vimos, que Mateo tiene mucho de esto. En especial porque lo vemos ahí con el Sermón del Monte, con 3 capítulos exclusivos que hablan acerca de conducta, cómo uno puede vivir, ¿no? Como un ciudadano del reino. Al punto tal que algunos lo ponen, dicen, Mateo es en realidad un manual para el discípulo cristiano, de cómo uno debería vivir, ¿no? Por el gran contenido de enseñanzas que va a tener el libro. No es fácil organizar, ¿no? De manera sistemática todas las enseñanzas de Jesús, pero vamos a ver ahí que el Sermón del Monte va a tener mucho de la ética del reino, ¿no? ¿A qué se refiere? A decir, bueno, estás en la tierra pero sos ciudadano del cielo. Acá vos no perdonás, como ciudadano del cielo tenés que perdonar. Acá si alguno te corta una mano, vos le cortás la otra mano. No, acá es ojo por ojo, diente por diente. No, la ética del reino es distinta, va a decir Jesús. Ponés la otra mejilla, haces una extra milla. Así que vamos a ver mucho de eso. Pero lo interesante que uno va a ver allí en esta ética del reino es que es presentable de una manera casi inalcanzable. Ahí habíamos leído rápidamente el 5:48 de Mateo, que va a decir, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, poniendo la vara muy alta. Porque la nueva ética del reino lo que va a producir es esto en la persona, es llevarla al punto de decir, yo no puedo. Con mis propias fuerzas no puedo cumplir todo esto. No puedo siempre amar, siempre perdonar, no guardar rencor, siempre poner la otra mejilla, siempre tener paciencia, siempre... Soy humano, tengo limitaciones, lo quiero, pero no lo llego. Pero de esa forma, al poner esta ética del reino tan inalcanzable, nos lleva a entender la necesidad de que sea por los méritos de Cristo, que sea por su gracia, descansando en Él. Esto lo va a seguir trabajando luego Pablo, ¿no? En especial cuando le habla a los romanos, de poder hacer entender esto, descansar en la gracia de Dios, ¿no? Hablando acerca de la ley, de la nueva ley, etc. Pero al mismo tiempo nos deja parámetros de cómo son los valores del reino, cómo deberíamos vivir, ¿no? Como ciudadanos del reino. Por ejemplo, respecto al homicidio, ¿no? Dice allí en 5:21 de Mateo, ¿oíste que fue dicho, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ¿sí? Entonces elevando, decir, bueno, ustedes antes pensaban que simplemente era la actitud final, pero la ética del reino va mucho más profundo, va a decir, no, también es una cuestión del corazón. Si en el corazón hay enojo y se desarrolla ese enojo en odio, estás en la misma.
respecto al adulterio, va a decir, ustedes habían escuchado en la ley, decía que si adulterás, eso es un pecado, pero yo les digo que si ustedes ya en sus corazones están codiciando de manera adúltera la mujer de su hermano, también están pecando. Entonces fíjense cómo Jesús le va subiendo la vara, llevándolo de lo exterior a lo interior. Él se va a enojar con los religiosos y le va a decir, ustedes son como sepulcros blanqueados. Porque claro, por fuera se pintaba con cal. ¿Vieron cuando uno pinta con cal y queda bien blanco? Ese blanco que uno puede lograr. No sé si alguna vez pintó con cal. Era muy común en esa época, ¿no? Porque la cal mataba bacterias, era buenísimo para poder hacer esa impregnación, pero muy lindo por fuera. Pero adentro de esas tumbas, ¿qué había? Había muerte, había olor, había hedor, había putrefacción. Creo que todos habrán estado cerca de algún animal muerto y el olor que arroja la muerte, ¿no? Entonces Jesús le va a decir, ustedes se preocupan mucho como religiosos por lo externo, pero por dentro, ¿qué? Entonces acá va a poner al homicidio con el enojo, el adulterio con la codicia del corazón, la codicia adúltera de otra mujer. Y así vamos a pasar esto rápido, no en distintos puntos. Acá simplemente son algunos ejemplos. Pero la centralidad de la ética del reino va a estar resumida en amar a Dios y en amar al prójimo, ¿no? En resumir los mandamientos de Dios en eso. Entonces el amor va a resumir mucho de todo lo que lo va a enseñar, porque si vos amás al que tenés al lado, no le vas a mentir, no le vas a robar, no lo vas a asesinar, no vas a codiciar a su mujer, ¿no? Si amás a Dios de la misma forma, vas a querer perdonar al que tenés al lado, mostrar el amor de Dios, ¿no? Entonces, ese amor a Dios y a los hombres, de una manera inseparable, ¿no? Como el gran mandamiento. Mi idea es que podamos llegar como tema también al reino. Estamos ahí con el tiempo. Pero ahora simplemente estamos mostrando, ¿no?, los temas grandes. El reino de los cielos, que podemos llegar, al Sermón del Monte. Hablamos del reino de los cielos, hablamos de la paternidad de Dios, la ética del reino, y otro tema fundamental y central de la enseñanza de Jesús es su persona. Él habla mucho acerca de él, ¿no? No porque era ególatra, sino porque él es central en entender el plan de Dios, entender la necesidad de él, de su salvación, de la resurrección, etcétera, ¿no? Entonces es otro aspecto fundamental de la enseñanza, porque tanto sus acciones como su palabra van a ir revelando aspectos de su divinidad. Lo vamos a ver también en el uso de distintos títulos que él va a hablar. Él se va a llamar el Hijo del Hombre, el Hijo de David, va a hablar de su Padre que está en los cielos, ¿no? Y de esa forma ir revelando distintos aspectos de él, ¿no? Cuando luego estaba tentado de que tal vez mezclemos más de Juan en esto, pero tenemos una unidad que la vamos a usar más de Juan. Y vamos a ver que ahí él va a hablar mucho de estas cosas. Va a tener unos discursos que los llamamos los yo soy. Va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Yo soy la vida, yo soy la resurrección, ¿no? El que cree en mí, y va a centralizar mucho en su persona, ¿no? Entonces, aunque lo estamos presentando ahora, quédense tranquilos que esta enseñanza después también vuelve. En especial uno lo ve mucho con Juan y en la manera en la que él habla de sí mismo. Yo soy el pan de vida, ¿no? Y otros títulos que va a usar para sí mismo. Entonces, 4 enseñanzas centrales acerca de que vemos en las enseñanzas de Jesús serían el reino de los cielos, la paternidad de Dios, la ética del reino, cómo debe vivir el discípulo y su persona, ¿no? Entonces lo podemos resumir como cristología. Ahora bien, Jesús a la hora de enseñar, vamos a ver que usa distintas estrategias. Y una de las que va a usar mucho son las parábolas. Es la forma más conocida de las enseñanzas de Jesús. Aproximadamente el 35% de las enseñanzas de Jesús
en los evangelios es realizado en forma de parábolas, en los sinópticos. Él no tiene parábolas allí en el libro de Juan. Y a través de las parábolas él va a expresar verdades, va a expresar realidades en forma de historia, ¿no? En lugar de hacerlo por medio de una declaración teológica, lo va a hacer por medio de una parábola. Ahora vamos rápidamente a llegar a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Imagínense que en lugar de contar la parábola del hijo pródigo, hablarlo de esta manera, a ver, no, creo que no la vamos a mencionar. Vamos a ver la de la oveja perdida. Pero bueno, entonces está bueno que la mencionemos. En lugar de contar esa historia, ¿no? Sobre un hijo que dejó a su padre y todo lo que le pasó, él simplemente dijera como enseñanza, bueno, alumnos, anoten, Dios nos ama con amor entrañable o con amor eterno. Bueno, uno después puede meditar en eso y puede profundizar, pero no es lo mismo. No es lo mismo que cuando él lo cuenta, no en manera de una parábola, en manera de una historia que te va metiendo y te ayuda a que la verdad pueda ser sembrada de una manera mucho más profunda por medio de una parábola. Creo que ahora tenemos ahí la definición. El término parábola viene del griego parabolés, muy parecido al castellano, pero saben que el término en griego literalmente significa tirar o echar al lado de. Tirar o echar al lado de. En este sentido, la parábola se coloca al lado de la verdad, arrojando luz, echando luz acerca de tal verdad, ¿sí? Por eso decimos que es una parábola. Y una regla general que tenemos para la interpretación de parábolas es que siempre tienen una idea central, ¿no? A veces uno puede cometer el error de ponerse a buscarle el punto y la coma, que esto debe significar tal cosa y hacer toda una doctrina sobre eso, pero la realidad es que las parábolas tienen una idea central que comunican. A mí me encanta siempre dar este ejemplo, que justamente no está dentro de los evangelios, por eso me gusta mostrarlo. Y viene del Antiguo Testamento, allí cuando el rey David comete una serie de faltas, ¿no? De pecados que terminan con la muerte de Urías. Se había enamorado de la mujer de él y se acostó con ella, y ustedes conocen la historia, ¿no? Todo lo que hizo para encubrir su pecado. ¿Qué hubiese pasado si cuando el profeta Natán entraba, ¿no? A la presencia del rey, le decía, David, vos sos un pecador, Dios sabe lo que hiciste, y dijo que si no te arrepentís, perdés tu reino, te va a condenar? Puede ser que ese corazón duro, porque había algo que estaba pasando con David, ¿no? Que estaba cauterizado y seguía llevando su pecado, ¿no? A cada vez algo peor. Hubiese dicho, ¿y este quién se cree que es? Soldados, llévenselo preso a este charlatán de profeta, ¿no? Pero fíjense lo que produce la parábola. Porque Natán le dice, ¿sabes, David? Había un hombre que tenía un montón de ovejas y había otro que tenía solo una. Y este hombre fue y le robó la única que tenía. Y qué sé yo, y lo lleva en la historia a David, ¿no? Y le dice, ¿qué se debería hacer? A ese hombre habría que matarlo. ¿Cómo puede ser que hizo algo así? Y cuando lo tiene ahí, Natán le dice, ese hombre sos vos. El impacto que tuvo esa parábola lo destrozó a David. Lo destrozó completamente. Hizo luto, ¿no? Trató de arrepentirse, de pedirle a Dios, por favor, que tenga misericordia, ¿no? Fíjense la fuerza que podía tener una parábola. Y Jesús era por decirlo en términos de un capo. Usaba las parábolas de una manera tremenda. El propósito era, él lo va a manifestar allí en Marcos capítulo 4, porque estaban ahí que no entendían la parábola del sembrador y Jesús se la va a explicar. Dice, a ustedes les he dado saber el misterio del reino, porque yo les estoy explicando, les enseño, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Acá hay mucha profundidad que
lamentablemente no da el tiempo. Vuelvo a vender el curso de la licenciatura. Acá hay una conexión con una profecía que se está cumpliendo, que casi letra por letra Jesús la está repitiendo. Pero la idea central de lo que está diciendo está relacionada con la parábola del sembrador, que está allí pegada a estas palabras. Diciendo que no tiene que ver tanto con el que está emitiendo, que está predicando, sino con el corazón. Si ese corazón es tierra fértil, o si ese corazón está lleno de espinos, si es empedrado, ¿no? Entonces, por eso está hablando. Ustedes que son tierra fértil, entienden, van a percibir las verdades del reino, pero los que están por fuera van a escuchar y no van a entender, ¿sí? No por decir que estaban excluidos, sino por hacerlo de vuelta en el marco de un cumplimiento de una profecía y en enfatizando la importancia de que uno tiene que ser tierra fértil para que la verdad del reino pueda penetrar de manera profunda. Tal es así que cuando Jesús está llegando al final, a la última semana, estando allí en Jerusalén, él va a decir una parábola en frente de todos los que estaban allí, donde va a hablar acerca de los obreros de la viña que habían sido malvados y que habían asesinado al hijo del señor de la viña, ¿no? Cualquier cosa la buscan en el detalle. Él les va a contar esta parábola, ¿no? De que vino uno, vino otro, y de todos los que el señor de la viña mandaban, los mataban. Le dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo porque a él lo van a respetar. Pero viendo que era el hijo del señor, lo tomaron y lo afrentaron y lo terminaron matando. Y ahí cuenta el evangelista, va a decir, y los religiosos entendieron de que se estaba refiriendo a él y buscaban situación para aprenderlo, pero tenían miedo de la multitud. Entonces, aunque él había dicho de que los otros no iban a entender, de vuelta, ahí está la conexión con este cumplimiento de profecía, que la gente entendía las parábolas y habían sido provocados los religiosos porque entendían que se estaba refiriendo a él, de que ellos habían rechazado a los profetas y ahora lo estaban rechazando a él. Entonces el propósito es, ¿no?, revelar las verdades del reino de una manera profunda. Mensaje de las parábolas. Miren, yo he cursado una materia completa, todo un cuatrimestre, solamente de parábolas. Imagínense lo que da para hablar de parábolas, ¿no? En la universidad tenemos un día específico solamente para hablar de palabras, pero también nos quedamos cortos. Así que acá hay algunos ejemplos. Nosotros ya habíamos hablado sobre, cuando hablábamos de los milagros, ¿no? Esto de que un reino no puede estar dividido, que uno tiene que atar al hombre fuerte, ¿no? Utilizando estas dos parábolas pequeñas para comunicar esta verdad, diciendo, che, yo no puedo andar pateándole en contra al diablo. Si yo estoy actuando por el poder del diablo, estoy pateando en contra. Y si yo ahora vengo a manifestar el reino, primero voy y saqueo y ato al hombre fuerte. Entonces estaba usando esta parábola, ¿no?, para dar esta enseñanza, ¿no?, en ese contexto de su ministerio donde él estaba siendo cuestionado. Y también comparando su accionar a este hombre que entra en una casa para robarle, para saquearla a la casa, ¿no? Diciendo, yo estoy viniendo acá y sacándole de los brazos, de las manos, ¿no?, del enemigo, personas que estaban en enfermedad, que estaban en opresión demoníaca. Así que ahí hay un montón de riqueza en la enseñanza de Jesús por medio de unas parábolas. Una parábola que también fue central, que fue inicial en el ministerio de Jesús, es la parábola del sembrador, ¿no? Para entender el resto de las parábolas de enseñanza, él necesitaba que ésta se entienda, ¿no? Algunos hablan que en realidad la parábola del sembrador debería llamarse la parábola de los terrenos, ¿no? En inglés se llama directamente así, la parábola de los terrenos, para enfatizar el tema de los terrenos y no tanto del que va a sembrar, ¿sí? Él explica esta parábola. En el caso de esta parábola, él la explica, justo leímos una porción de ello allí a sus discípulos. Él es el que siembra la palabra y la respuesta de uno a la palabra determina si uno entra o no en el reino de Dios, ¿no? Así que por medio de la parábola él va a empezar ahí en el comienzo de su ministerio a poner las bases de cómo uno tiene que responder
al mensaje del reino. Luego hay una parábola breve también allí para graficar, ¿no?, cómo uno tiene que brillar de la misma manera que la luz de una lámpara, ¿no? Qué linda la ilustración, porque eso es algo que la gente podía entender. Jesús, fíjese, que utilizaba un montón de cuestiones que eran comunes a la gente: la siembra, la pesca, el pan, en este caso el hecho de una lámpara. Todos entendían que una lámpara había que poner en lo alto para que pueda iluminar la casa, que no se podía esconder. Entonces, bueno, de la misma manera tu luz tiene que brillar. Yo les mencionaba también esta de los labradores malvados, que está allí en Marcos capítulo 12, y usando esta imagen, ¿no?, para hablar acerca de Israel como la viña, los profetas que Dios había enviado, y ahora cómo él había enviado al Hijo, ¿no? Entonces, es una enseñanza que muestra el significado de la muerte de Jesús y también la soberanía de Dios, ¿no?, para entender cómo en el plan de Dios él fue mandando profetas y ahora mandó al Hijo, ¿no? Luego, en el Nuevo Testamento, los escritores van a decir esas ideas, van a decir, el autor de Hebreos, que antes habló por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, fíjense cómo Jesús sigue enseñando verdades por medio de poner una parábola. Y fíjense el efecto que tenía esa parábola, tan visual para ellos para entender. Es decir, qué desgraciados de estos hombres, ¿no?, que el Señor de la viña les dio la posibilidad de poder trabajar el lugar, y qué desagradecidos, miren lo que hicieron. Y para los que no eran tierra fértil, hizo que se enojaran. Para los que eran tierra fértil, seguramente este mensaje ayudó a que se sigan acercando a él. Una parábola tan conocida que tenemos allí en Mateo y en Lucas, la parábola de la oveja perdida, ¿no? Es una de las más conocidas. Y él la tiene junto con otras dos, ¿no?, para hablar acerca con la del hijo pródigo y la de la moneda perdida, para hablar el mensaje del gozo de Dios de recuperar lo perdido, ¿no? Entonces, por medio de una parábola, dar una enseñanza del amor de Dios, buscar a aquel que estaba perdido. Y en el contexto, ¿no?, de Lucas, del rechazo a las personas, a los publicanos, a los pecadores, a las mujeres, que él tiene esa mirada, ¿no?, universal. Es una parábola que tiene un valor extra, ¿no?, mostrar, decir, miren, les quiero enseñar, el amor del Padre es tal que él puede dejar a las 99 para ir a buscar a aquel que está perdido. Un mensaje claro por medio de esta ilustración. Y no vamos a llegar con el tiempo hoy para hablar acerca de el Sermón del Monte. Vamos a ver qué hacemos con eso. Pero ya pensaremos cómo hacerlo. Si les grabo algo o si lo recuperamos la semana que viene. Pero creo que es un buen momento para... Esta es una de las parábolas, ¿no?, que más me gusta que podíamos terminar acá, ¿no? La parábola del siervo despiadado. Es una parábola que apela al perdón, ¿no?, al perdón sin reservas, al perdón ilimitado. Y es tan fuerte esta parábola, porque el mensaje está allí, ¿no?, en los detalles. La tenemos allí en Mateo capítulo 18, en el versículo 23. Esta es una parábola exclusiva de Mateo, que dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Conocen la historia, no le pudo pagar, le pidió por favor misericordia. Dice: ten paciencia, yo te pagaré todo. El 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda de 10.000 talentos. Este hombre sale y se encuentra con un compañero. No era alguien más, era un consiervo. Era uno que estaba a la par de él, que le debía 100 denarios. La agarra y del cuello le dice: pagame todo lo que me debes. Teneme paciencia, te voy a pagar.
no le tiene paciencia, lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces los otros consiervos, pares, lo ven lo que pasa, le cuentan al rey y el rey se pone loco. Dice, ¿cómo puede ser que hiciste esto con todo lo que yo te perdoné? Entonces, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y termina Jesús diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. ¿Cuál era el punto? ¿Cuál es la clave de esta enseñanza? Es decir, Dios a cada uno de nosotros nos ha perdonado una deuda que es impagable. De ahí para abajo no hay nada que no podamos perdonar. Pero me debes 100 denarios. Y pero vos debías 10.000 talentos. Y Dios te los perdonó. ¿Cómo no vas a perdonarle los 100 denarios al otro? ¿Qué significa esto? Miren, 10.000 talentos equivalían a 160.000 años de trabajo. Cuando uno toma las medidas del Antiguo Testamento, los denarios, los talentos, y calcula, te da 160.000 años de trabajo. Entonces, la parábola de Jesús era algo que ellos entendían, porque lo llevó a un extremo. Nadie podía tener tanta deuda, ni Argentina podía tener tanta deuda, ¿no? 160.000 años de trabajo que la persona tenía que trabajar todos los días, 8 o 10 horas, por 160.000 años para poder pagar la deuda. Imposible. Nadie se puede gastar tanta plata. Nadie, y esa persona no necesitaría tener una... no, como imposible. Pero 100 denarios, porque un denario equivale a un día de trabajo, eran 100 días de trabajo. Pónganle 4 meses con unos días de descanso. Fíjense la diferencia. Uno le debía 4 meses de trabajo, al otro le debía 160.000 años de trabajo. Entonces lo que Jesús está diciendo, a los ojos del Padre, cuando el hermanito de la iglesia te hizo tal cosa, cuando tu esposo te hizo lo otro, cuando el vecino te hizo lo otro, equivale a 100 denarios. No se compara con lo que Dios perdonó a cada uno de nosotros. Una deuda que era impagable, literalmente impagable. La única forma de pagarla era con la propia vida. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, dice Pablo. Y me encanta cada vez que llegamos a esta parábola porque creo que nos lleva a todos a reflexionar. Porque somos seres humanos. Y seguramente habrá alguna persona con la que hemos estado en dificultad, con la que guardamos rencor. Y esta es una palabra que incomoda. Porque el llamado de Dios es: yo te entiendo lo que te hizo, te entiendo lo que te hizo, pero de tu lado tenés que perdonar. Sí, después podemos charlar, ¿no? Hay veces que las relaciones no se pueden instalar, pero de tu lado tenés que perdonar. Perdonar significa soltar el derecho que uno tiene a reclamar algo. Cuando vos decís, pero yo tengo toda la razón, fue él, fue ella la que me hizo esto, la que me hizo lo otro, vos no sabés, si lo hubieses visto, pero yo no hice nada, yo fui inocente en tal momento, pero mira, tengo un video grabado que muestra todo, mira lo que me está haciendo, difamando, yo tengo toda la razón. Bueno, en esa situación, ahí es donde puedes practicar el perdón. Cuando por 100% vos tenés todo el derecho y decís, suelto ese derecho y perdono. Valoro más la relación familiar, la relación en la iglesia. Sé que es injusto para mí no hacer valer mi derecho, pero renuncio a eso y perdono. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que no nos olvidemos lo que Él pagó por nosotros. Esta es una de las enseñanzas centrales de Jesús, el perdón. Cuando está allí en la cruz, con todo el derecho del mundo, lo habían escupido, lo habían insultado, clavado en un madero, sin hacer nada
en contra de nadie, sin haber ofendido o pecado contra una sola persona, Jesús va a decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con un corazón totalmente sano, ¿no? Y a eso nos está llamando el Señor a nosotros también. Así que creo que es una buena enseñanza de las enseñanzas de Jesús para poder terminar y reflexionar. Que Dios nos ayude a perdonar. Y seguramente el Espíritu Santo va a estar hablando a uno de ustedes, haciendo recordar y vos decís, no, esa parte no. En eso no aplica lo que está diciendo el profesor, no. Y uno trata como de cerrarlo. Sí, aplica ahí. Perdóname que te lo diga de todo corazón, pero aplica ahí. Ahí donde cuesta perdonar. Cada uno valora su corazón. Yo recuerdo una situación muy difícil. Les pido disculpas ahora por extenderme con el tiempo, pero creo que es importante cerrar viendo la clase. Una situación, ¿no?, donde fui traicionado, donde fui defraudado, era un amigo, fueron por detrás, y eran cuestiones ministeriales, ¿no? Yo sentí que vieron que no serruchar el piso, pero buscar la forma de perjudicarme, y la verdad que no era tanto también por mí, sino porque sentía, yo sé que Dios me había llamado a esto, que esto era lo que tenía que hacer, y fíjate lo que me hicieron. Y bueno, hubo que pasarlo, ¿no? Y me pasó de reencontrar a este amigo, que me había trabajado junto 8 años seguidos, y no poder ni verlo. Amados, les confieso, no sé qué me pasó, lo veo y me subió de 0 a 100 todo el ADN argentino, ¿no? La bronca, las ganas de... Y sentí como, ¿qué me pasa? Me estoy por transformar en el increíble Hulk, ¿no? ¿Qué me está pasando? Y me sorprendí de mí mismo, que no podía ni hablar con él, tenía una bronca. Me agarró una cosa, digo, que en ese momento no pude hablar con él, pero después me quedé, digo, ¿qué pasó? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué estoy así? Y fue algo que tuve que trabajar, tuve que orar, tuve que tratar, porque no era el punto de ir a hablar y decir, vos me hiciste esto, pero yo te perdono. No era eso, ¿se entiende? Porque es así, es fácil. A decir, vos me hiciste esto, vos tenés la culpa, me lo reconoces y, bueno, entonces te perdono. Así es fácil perdonar. El punto es cuando la persona sigue en otra postura, cuando no cambió nada, vos seguís ahí, ¿no? Y no puedes reclamar tu derecho y decir, lo suelto y perdono. Un proceso de perdonar. Al tiempo me reencuentro con él y totalmente distinto, poder hablarle con amor, un buen abrazo, charlamos ahí como una hora de un montón de cosas y después parece que de alguna forma él se dio cuenta que algo había quedado antes de ahí, ¿no? O que él había actuado mal, ¿no? Un mensaje, si no sabes qué bien que me hizo verte, y qué sé yo, que esto, que lo otro, y que estoy tan agradecido que nos encontramos, ¿no? Yo ya me venía de vuelta para Argentina después de muchos años. Pero, ¿qué les quiero graficar con esto? La importancia del perdón, la importancia de soltar. Qué triste que es cuando uno tiene, ¿no?, ataduras acá, allá, gente con la que está enojado acá, allá. Dios quiere otra cosa. Padre, yo te doy gracias por esta tarde, noche ya que compartimos juntos. Nos da hasta un poco de bronca santa que tenemos tan poco tiempo y que pasamos los temas y que nos gustaría profundizar aún más en todas estas verdades hermosas que estamos hablando. Pero queremos ser agradecidos por lo menos por el tiempo que compartimos ahora y entender un poco más de todo lo que nos has querido enseñar acerca del reino de los cielos, de Dios como nuestro Padre, de la importancia de vivir de acuerdo a la ética del reino y también de poder entender tantas verdades por medio de parábolas que tú has enseñado cuando estabas aquí en la tierra. Y ahora en particular, simplemente reflexionando acerca del perdón, queremos agradecerte de todo corazón, Dios, una vez más, por habernos amado, por habernos rescatado, por habernos perdonado, amarnos primero sin que lo merecíamos, habernos dado la salvación sin que lo mereciésemos. Como dice tu palabra, que
mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, aún estando en falta contigo, aún sabiendo que íbamos a volver a fallarte una tras otra vez, fuiste a la cruz por amor de nosotros y perdonaste nuestros pecados. Ayúdanos a internalizar cada día más ese amor por nosotros, para que ese amor produzca en nosotros el resultado de decir, no tengo otra opción que amar al que está al lado, porque siento ese amor de Dios por mí, en mi debilidad, en mi flaqueza, en mi humanidad, que vez tras vez siento tu amor que me perdona, que nos lleve eso a reflexionar y a amar a los que tenemos alrededor nuestro. Por eso te doy gracias por tu amor, Señor. Y en segundo lugar, Padre, te pido que por medio de tu Espíritu puedas inundarnos con más de tu amor y ayudarnos a poder llegar a aquellas áreas del corazón donde hay heridas, donde hay resentimientos, donde hay dolor, y aprender a poder soltar y poder perdonar. Que si alguno de nosotros está cargando con una mochila del pasado, de falta de perdón, que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra en nosotros y ayudarnos a perdonar. Porque entendemos que con nuestra humanidad, en nuestras fuerzas, con nuestro perdón, con nuestro amor no podemos. Pero queremos ser llenos de ese amor tuyo, ese amor divino, ese perdón, y que nos pueda llenar cual vaso que rebalsa y que puede amar y perdonar a los que tenemos alrededor nuestro. Te ruego, Espíritu Santo, que si estás comenzando una obra, nosotros la puedas continuar y completar, para que podamos vivir esta vida en libertad, sin ataduras, sin tener rencor hacia ninguna persona. Y que así tu amor pueda ser demostrado a todos los que tenemos alrededor nuestro. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Mil disculpas de que nos extendimos 10 minutos. Y bueno, a seguir reflexionando, ¿no?, sobre estas verdades tan hermosas. Como estoy haciendo cada clase, me quedo 10, 15 minutitos más. Les doy libertad, pero hay muchos que después quieren quedarse, charlar, de lo que sea. Y nos quedamos charlando un rato más, pero ya, por lo menos, conciencia tranquila, están en libertad. Nos vemos la semana que viene. Ahora está reactivado la posibilidad de los micrófonos. Gracias, muy buena clase. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Profesor, no sé si me escucha. Sí. Chao, Sí, te escucho. Sí, porque Bendiciones. al principio me costó ajustar y no le escuchaba ni a usted ni mi micrófono, nada, por eso como se actualizó la máquina y me costó. Y me perdí toda la introducción y bueno, también con respecto a la tarea, porque ayer entré y estaba una notificación y, o sea, me decía que faltaba presentar, pero no sé si se Sí. refería a la tarea de la primera etapa o... Te cuento porque lo hablamos mucho al principio. Capaz justo no Sí. estabas ahí. Claro, no escuchaba nada, sí. Bien. Perdón, me distraje. Sí, lo que dije es que si quedó un límite, ahora veo que dices que cerraba hoy, yo lo voy a volver a abrir. Es una cosa que sale a veces por automática. Mi intención es que todos los trabajos los puedan entregar durante las 6 semanas, no hay problema. Libertad para entregar cuando puedan, así que no hay problema. Ajá. ¿Esa tarea dónde la vemos, profesor? Ahora puede ser que no la veas porque se cerró. Cuando la vuelvo a abrir la vas a ver en la semana 3. Claro, porque solamente veía ver los videos y por ejemplo, esta Claro. última y el cuestionario, ¿no? Yo respondí Sí, todo, sí. no sé si será que en alguna me olvidé de poner, de activar el hecho, no sé si habrá sido eso o es otra cosa. Miren, mientras estamos hablando, yo ahora ya lo estoy poniendo, pero te va a aparecer en la semana 3, ¿sí? El tema es ese, que como quedó automático, no lo vi, pasó eso, de que no, ahora se cerró, pero mi intención es que puedan entregar
en cualquier momento. Ahora, a ver, desactivo fecha de entrega. Lo que sí necesito poner una fecha de entrega, el límite de la cursada. Bueno, lo deshabilito ahora y después lo vuelvo a poner. Voy a cerrar la grabación. La grabación. Ahí está. Así hablamos en confianza, tranquilo. Listo.